El enorme animal estaba cubierto de pelaje y en una vida tiene este aspecto. Piel de mamut lanudo. Hoy viajaremos a través del tiempo y el espacio para explorar el intrincado tapiz de la vida en nuestro planeta. El círculo de la vida, una sinfonía de nacimiento y renacimiento, pinta un cuadro impresionante de la biodiversidad que ha evolucionado a lo largo de millones de años. Sin embargo, dentro de este cautivador tobogán, hay momentos en los que la naturaleza toma un rumbo inesperado, giro sombrío. Acompáñenos a explorar las pruebas fotográficas de criaturas que una vez honraron esta tierra con su presencia, solo para desvanecerse en los anales de la historia, dejando tras de sí un rastro de misterio y asombro. 20. Quagga. En sus días de gloria, el quagga era toda una estrella del rock. Imagina que solo una de estas maravillas rayadas posara para la cámara. La célebre quagga, una dama de la naturaleza, lució sus rayas en una elegante sesión fotográfica en el Zoo de Londres en 1870. Por desgracia, los paparazzi no la vieron en su hábitat natural. Nada de fotos cándidas para esta escurridiza belleza. Ahora bien, si te subieras a una máquina del tiempo para viajar a Sudáfrica, serías testigo de los quaggas en todo su esplendor a rayas, en un juego de números que avergonzaría a tus pesadillas matemáticas del instituto. Pero sorpresa, sorpresa, los humanos no pudieron resistir la tentación de sus elegantes pieles y su apetitosa carne. Así que los quaggas celebraron una fiesta de despedida y fueron cazados hasta su extinción. El telón final del espectáculo quagga se levantó En la década de 1870, el último bis en cautividad hizo su última reverencia en agosto de 1883. Pero sujétense el sombrero, porque el quagga aún no estaba listo para darse por vencido. En 1987, un grupo de gente decidida, llamémosles el Escuadrón de Resurrección Quagga, decidió traer a esta estrella del rock de vuelta de la otra vida. Abrieron las antiguas bóvedas de ADN y concedieron al quagga el honor de ser el primer animal extinguido en someterse a un cambio de ADN. Resulta que esta sensación rayada era algo más que una cara bonita. Pertenecía a la familia de las cebras, con una pizca de ese toque especial de los quagga. ¿Y adivina qué? En 1988, un pequeño potro debutó en el Quagga Comeback Tour. Los científicos cruzaban los dedos, esperando recuperar la combinación perfecta de patrones de pelaje, rayas y colores que hicieron del quagga original un icono de la moda del reino animal. 19. Tigre dientes de sable. Los tigres dientes de sable, también conocidos como gatos dientes de sable o leones, eran inmensas criaturas felinas que habitaron la Tierra hace entre 55 millones y 11700 años. Estos carnívoros deben su nombre a sus dientes caninos alargados y afilados, que podían alcanzar longitudes de hasta 50 centímetros. Estas criaturas, muy parecidas a los osos por su físico, eran cazadores excepcionales que se alimentaban de mamuts y perezosos. Su temible reputación se vio reforzada por su capacidad para abrir las mandíbulas a una velocidad sorprendente. Ángulo de 120 grados, 2 veces más ancho que un león moderno. Se cree que el declive de estos depredadores está relacionado con la extinción de los grandes herbívoros que cazaban. Otros posibles factores son la competencia con los primeros humanos, la ausencia de megafauna y los cambios climáticos. Los tigres dientes de sable eran conocidos por su destreza para abatir presas de gran tamaño, incluyendo mastodontes ardientes, perezosos gigantes, camellos, bueyes, caribúes, bisontes y otros animales grandes. Debido a su gran tamaño, necesitaban una cantidad considerable de alimentos para subsistir. Por término medio, estos gatos pesaban alrededor de 750. Medía 1 metro de alto y 1,5 metros de largo. En contra de lo que cabría suponer, estos antiguos tigres están más emparentados con los leopardos nublados que con los felinos domésticos modernos. Las pruebas fósiles sugieren que podrían haber cazado en manada y exhibido un comportamiento único consistente en permitir que los miembros heridos se alimentaran antes que los sanos. 18. Rinoceronte negro occidental. He aquí la trágica historia del rinoceronte negro occidental, un peso pesado en el mundo de los rinocerontes, y un ejemplo flagrante de cómo la codicia humana puede pasar factura incluso a las bestias más poderosas. Estas majestuosas criaturas, con su preciada carga, se encontraron en el punto de mira de la locura de la caza furtiva. ¿El resultado? Un libro de cuentos de terror sobre la caza furtiva, en el que los rinocerontes negros occidentales y sus congéneres pagan un alto precio. Hubo un tiempo en que estos rinocerontes reinaban en África Occidental,
pavoneándose como las estrellas de rock que eran. Pero por desgracia, los tiempos cambiaron y estas bestias, antaño poderosas, pasaron de ser soberanas a reliquias. Su número disminuye más rápido que un cono de nieve en el Sahara. En una sombría declaración, la UICN les otorgó el sello de extinto en 2011, y desde entonces, nadie ha sido lo suficientemente valiente para argumentar lo contrario. De vuelta al rugido. En los años 30, los conservacionistas se arremangaron, decididos a dar a estos rinocerontes una segunda oportunidad en la vida. Los resultados fueron como un renacimiento del rinoceronte. Sus cifras se dispararon y parecía que los buenos tiempos habían llegado para quedarse. Pero sujeten sus sombreros de rinoceronte, porque la década de 1980 irrumpió como un invitado no deseado en una fiesta, provocando una oleada de frenesí furtivo. De repente, todo el mundo tenía un rinoceronte en su lista de la compra. Colmillos, partes del cuerpo, de todo. Era como un extraño bazar de rinocerontes, con compradores de todos los rincones del planeta agitando sus carteras. Naturalmente, la gente que necesitaba un dinero extra decidió cambiar sus sillas de oficina por expediciones forestales, cazando rinocerontes más rápido de lo que se puede decir especies en peligro de extinción. Al despuntar el siglo XXI, solo quedaba un puñado de estas magníficas criaturas, un mísero recuento de 10. Pero incluso eso resultó ser demasiado para las fuerzas de la oscuridad, y en 2006 se desvanecieron como el acto de desaparición de un mago. Número 17. El tarpón. El sábalo, también reconocido como caballo salvaje euroasiático, deambuló por las tierras salvajes entre 1875 y 1890. La caza indiscriminada de estas criaturas condujo a su extinción. Al igual que muchos otros animales en el mismo desafortunado camino, la perdición del sábalo se selló cuando un cazador hirió mortalmente al último individuo conocido durante un intento de captura. El último sábalo en cautividad encontró su fin en 1918. Caracterizado por una complexión robusta, con una altura de alrededor de 1,5 metros a la altura de los hombros, el de tarpón mostraba un aspecto inconfundible. Presumían de un cuerpo de color grillo con patas oscuras en contraste, una espesa melena y unas características rayas en los hombros. Una imagen supuestamente tomada en 1884 se cita a menudo como la única foto que se conserva de un sábalo vivo, aunque existe cierto debate sobre su autenticidad. Los científicos se esforzaron por resucitar a esta especie de la extinción, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Aunque ciertos argumentos sostienen que los tarpones se parecen mucho a los caballos domésticos contemporáneos, existen diferencias perceptibles en sus atributos físicos. La raza moderna que más se parece al sábalo es el caballo Heck, criado por el biólogo alemán Lutz Heck en el siglo 1930s. Aspiraba a revivir los rasgos y características del sábalo, buscando una criatura parecida a la antigua raza. Tanto el sábalo como el caballo Heck se consideran descendientes indómitos de sus congéneres domésticos. 16. El mamut lanudo. El mamut lanudo, una criatura colosal de la que se cree que comparte ascendencia con los elefantes actuales, emprendió un viaje desde África hace 3,5 millones de años, que se extiende por el norte de Eurasia y Norteamérica. Con sus 4 metros de altura y sus impresionantes 6 toneladas de peso, estos majestuosos seres lucían un grueso abrigo de piel que les protegía de las temperaturas bajo cero. Sus característicos colmillos curvados, que alcanzaban la asombrosa longitud de 5 metros, contribuían a su imponente presencia. Entre las 9 especies de mamuts, el mamut lanudo tenía la distinción de ser el más pequeño. Desgraciadamente, los ecos de estas magníficas criaturas se desvanecieron de nuestro planeta hace unos 10,000 años, sucumbiendo a una combinación de caza desenfrenada y condiciones climáticas cambiantes. Aunque la mayoría de los mamuts lanudos desaparecieron hace 10 milenios, unos pocos lograron persistir otros 3,700 años antes de dar el adiós definitivo. El último individuo conocido de este extraordinario linaje residió en la isla de Wrangel, enclavada cerca de Rusia, hasta su fallecimiento en el año 1700 a.C. Algunas mentes intrépidas especulan con la posibilidad de que existan bolsas de mamuts lanudos en recovecos remotos de Siberia, protegidos de la exploración debido a las vastas extensiones de la región. Número 15. La tortuga gigante de las Seychelles. En el siglo XIX, la situación de estos gentiles gigantes empeoró. La tortuga gigante de las Seychelles, que tenía un parecido asombroso con sus compañeras tortugas actuales, consiguió un billete de ida al expreso de la extinción. Era la comidilla de la ciudad, descansando junto a arroyos y pantanos, comiendo en el buffet vegetariano como un auténtico foodie. Pero los hábitos de pastoreo de la tortuga llamaron la atención de transeúntes y cazadores por igual.
Antes de que se diera cuenta, la tortuga tenía fans demasiado entusiastas, lo que provocó su desafortunada desaparición. Es como si fuera la celebridad de la que todo el mundo quería un pedazo, pero por todas las razones equivocadas. Avance rápido hasta 2011. ¿Y adivina qué? Un estudio furtivo encontró un montón de estas tortugas. 28 adultos y 40 crías pasando el rato. Fueron enviados a la isla Kusan. Y se cree que son los gigantes de las Seychelles perdidos hace mucho tiempo, hablando del regreso de una tortuga. Y hablando de animales antiguos, ¿has oído hablar de Jonathan? Esta celebridad isleña de Santa Elena se pavonea ahora en el Guinness de los Records como el mamífero vivo más viejo. A la friolera de 187 años, Jonathan probablemente tiene historias que dan envidia hasta al abuelo más chulo. 14. León de Berbería. El león de Berbería, también conocido como león del Atlas o de Nubia, vagaba antaño por las tierras de Marruecos y Egipto. Entre las diversas subespecies de león, destacaba por ser la más grande y robusta. Se cree incluso que esta regia criatura participó en combates de gladiadores en tiempos de la antigua Roma. A diferencia de sus congéneres, el león de Berbería no formaba manadas, principalmente debido a la escasez de alimentos en su hábitat. Los historiadores señalan la desaparición del león de Berbería con el desafortunado suceso de 1922, cuando un cazador colonial francés supuestamente acabó con la vida del último león salvaje de Berbería en las montañas Atlas de Marruecos. Con sus características melenas oscuras y su impresionante tamaño, estos leones despertaban admiración. Las familias reales de las naciones norteafricanas, entre ellas Marruecos, solían preferirlos. Y también captó la atención y el respeto de los europeos. Los leones de Berbería estuvieron alojados brevemente en la Torre de Londres y se exhibieron en parques y zoológicos de toda Europa. A lo largo de su historia, estos magníficos animales han sufrido una gran explotación, enfrentándose al confinamiento en territorios cada vez más pequeños debido a las influencias árabes y soportando matanzas masivas en los Juegos de la antigua Roma. En el siglo XIX, la intervención europea contribuyó aún más a su declive, llevándolas hacia la extinción. Sigue habiendo controversia sobre si algunos leones que viven en zoológicos pueden remontarse al león de Berbería. Si se demuestra que es cierto, los conservacionistas se enfrentan al reto de idear estrategias eficaces para salvaguardar este linaje para las generaciones futuras. 13. Periquito de Carolina. Periquito de California. El periquito de Carolina, antaño una especie vibrante y colorida que pintaba los cielos con sus plumas, lamentablemente se ha extinguido. Estos loros eran nativos del este de Estados Unidos y prosperaban en bosques viejos y junto a los ríos. Sin embargo, su historia dio un giro trágico en 1918, cuando el último periquito macho, Incas, falleció, marcando el final de estas hermosas aves. El periquito de Carolina se enfrentó a numerosos retos, como ser cazado por sus plumas, que se utilizaban como accesorios de moda. Esta caza incesante, combinada con catástrofes naturales como inundaciones e incendios, llevó a la especie al borde de la extinción. Además, los periquitos eran incapaces de resistir las enfermedades de la época, lo que contribuyó aún más a su declive. Al final, los cielos, antaño repletos de los vibrantes colores del periquito de Carolina, se volvieron vacíos y silenciosos. La pérdida de estas aves es un conmovedor recordatorio del devastador impacto que las acciones humanas y las condiciones medioambientales pueden tener sobre una especie. 12. Sapo dorado. El sapo dorado, antaño abundante en el bosque nuboso de Monteverde, en Costa Rica, tuvo un destino trágico y se extinguió. A finales de años 80, había unos 1.500 sapos adultos que se reunían en las charcas poco profundas del bosque para reproducirse. Sin embargo, en 1990, los sapos habían desaparecido completamente de su hábitat. Aún se desconocen las razones de su extinción, pero la pérdida de hábitat, el hongo quítrido y los cambios en los patrones climáticos se consideran posibles causas. Un estudio realizado en 1992 reveló que un patrón meteorológico inusual entre 1988 y 1990 desempeñó un papel importante. Tras una estación seca, las fuertes lluvias interrumpieron el calendario necesario para el éxito de la cría. El llenado acelerado de las charcas de cría eliminó las condiciones de poca profundidad necesarias de las que dependían los sapos dorados. Este trágico suceso pone de relieve la vulnerabilidad de las especies a los cambios medioambientales y la importancia de conocer sus hábitats y pautas de reproducción. Tigre japonés. A.
Conozca al tigre de Java, una majestuosa subespecie de tigre que antaño tenía su hogar en las islas de Java, Indonesia. Estas llamativas criaturas tenían un gran gusto por la comida, comiendo jabalíes y ciervos rusa, de aves acuáticas y reptiles. Pero a medida que pasaba el tiempo, surgían problemas en el paraíso. En la década de 1940, los pobres tigres de Java fueron expulsados de sus refugios favoritos debido a la pérdida de hábitat. Imagina que tu lugar de reunión favorito se convierte en una zona en obras. No mola. Para empeorar las cosas, los frondosos bosques naturales fueron talados para dar paso al café, el caucho y plantaciones de teca. Es como si alguien decidiera arrasar tu parque favorito para poner un aparcamiento. Esto dejó al tigre de Java con poco espacio para vagar y aún menos comida para picar. La historia da un giro sombrío al profundizar en la desaparición del tigre de Java. La caza y la deforestación hicieron equipo y acabaron con estas magníficas criaturas. Fueron cazados hasta el límite, y sus acogedores bosques fueron arrasados para dejar sitio a granjas y carreteras. La última vez que alguien vio un tigre de Java con sus propios ojos fue allá por 1976. Escondido en el remoto Monte Batiri como un invitado misterioso a una fiesta. El capítulo más triste llegó en 2003, cuando el tigre de Java fue declarado oficialmente extinto. Las luces se apagaron en este capítulo de la historia de la Tierra, dejando solo recuerdos y un profundo sentimiento de pérdida. Pero espere, en un giro que está directamente fuera de una novela de detectives de la vida silvestre, hay un rayo de esperanza. En 2017, un guardabosques del Parque Nacional de Ujung Kulon tomó una foto de un gran felino parecido a un tigre de Java. Es como ver a Elvis en un supermercado, inesperado y alucinante. ¿Podría ser una señal de que estos tigres están tramando su regreso? Los conservacionistas se han puesto manos a la obra y han colocado cámaras trampa para captar cualquier indicio de actividad del tigre de Java. Son como los paparazzi de la naturaleza en su misión de captar la próxima gran foto. Aunque oficialmente el tigre de Java está extinguido, se rumorea que tal vez, solo tal vez, aún no están listos para hacer su última reverencia. Número 10. Boa de madriguera de Round Island. La boa excavadora de Round Island, una especie única de serpiente de Round Island, Mauricio, hizo su última aparición en 1975. Mide alrededor de 1 metro de longitud. Esta boa tenía un elegante conjunto marrón claro con manchas negruzcas y una cabeza cilíndrica con un hocico puntiagudo. Vivía en un territorio de unos 5 kilómetros cuadrados y se alimentaba de un menú de lagartos y polluelos y sus huevos. Sin embargo, en 1949, los investigadores observaron un descenso en la población de la boa, lo que ha llevado a su clasificación como especie amenazada. En la década de 1970, los informes sugerían que solo quedaban 50 ejemplares de la boa, lo que ponía de relieve la urgencia de la situación. Los conservacionistas actuaron para restaurar el hábitat de la boa y salvar a la especie de la extinción. La pérdida de hábitat, causada por la erosión del suelo debido al sobrepastoreo de conejos y cabras, se identificó como la principal amenaza. Además, el aumento de las presas naturales redujo aún más el número de boas. Hoy en día, la boa de madriguera de la Isla Redonda puede haberse retirado a las sombras, pero los conservacionistas siguen esforzándose por proteger y revivir la especie. Su dedicación y pasión por preservar una fauna única dan esperanzas para el futuro de la boa. Con la restauración del hábitat y las iniciativas de conservación, existe la posibilidad de un regreso triunfal de este encanto serpentino de Round Island. Número 9. El medio burro sirio. El medio burro sirio, ahora una criatura del pasado. Antaño vagaban por tierras predominantemente de regiones como Siria, Palestina e Irak. Haciendo honor a su nombre, este habitante equino lucía una tonalidad distintiva, una delicada interacción de pelaje gris claro y rosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, su pelaje evolucionó hacia un gris más tenue a medida que maduraba. Cabe destacar que las orejas del burro también participaron en esta transformación de color, pasando de un gris oscuro inicial a un tono casi blanco con el paso de los años. Al parecer, la naturaleza había trazado un guión desafiante para el burro sirio. Su dominio histórico estaba plagado de depredadores potenciales, como leones y leopardos, y lobos. En este contexto, el burro libraba una batalla constante por la supervivencia. Sin embargo, las mareas del destino dieron un giro decisivo durante la tumultuosa época de la Primera Guerra Mundial. El avance de las tropas beduinas turcas y británicas marcó el inicio de una retirada, y la población de burros sirios disminuía cada día que pasaba. Finalmente, esta noble criatura sucumbió a las implacables fuerzas del cambio.
8. Loro del paraíso. El loro del paraíso, una celebridad emplumada de antaño, ha abandonado tristemente la escena mundial. Este encantador loro habitó antaño el corazón oriental de Australia. Su hogar, los valles fluviales, los bosques y los pastos autóctonos eran su terreno de juego. Era un auténtico lugareño de corazón, viviendo en tranquila armonía dentro de su preciado hábitat. En términos de tamaño, la cotorra del paraíso se inclinaba hacia el lado de las pequeñas, alcanzando unas modestas 27 o 30 pulgadas. La parte inferior de su cuerpo lucía un exuberante verde esmeralda o un tentador tono turquesa, mientras que la parte superior de sus alas lucía un acogedor tono marrón combinado con una salpicadura de vibrante azul a lo largo de la parte inferior. Todo un ave a la moda. Sin embargo, se desencadenó una historia de infortunios, y desde 1928, este encantador loro ha seguido sin aparecer, lo que llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a declararla oficialmente extinta. Un desafortunado elenco de culpables ha contribuido a esta desaparición de aves, destacando la depredación y la pérdida de hábitat, y las malhumoradas sequías de la madre naturaleza. El elenco también incluye villanos creados por el hombre, como la poda de eucaliptos y el audaz pastoreo excesivo de animales de granja. Hoy en día, si quiere tener una cita con este raro loro, lo mejor que puede hacer es buscar en las páginas de los libros o en los píxeles de vídeos como el que está viendo. En cuanto a sus detalles privados, la esperanza de vida y las cuestiones románticas siguen rodeadas de misterio. Número 7. Dodo. Viajemos en el tiempo a la misteriosa tierra de Mauricio, donde una curiosa criatura conocida como el dodo vagó una vez por la tierra. Esta maravilla no voladora adornó la isla hace cientos de años, pero su presencia fue tan fugaz como un susurro en el viento. La última vez que se vio a esta enigmática ave fue entre 1688 y 1715, dejando tras de sí un reguero de preguntas y leyendas. En el siglo VII, el dodo ya se había convertido en una rareza, suscitar debates y discusiones entre mentes curiosas. Era como intentar resolver un puzzle al que le faltan piezas. Y entonces, como una nota final en una sinfonía trágica, los científicos tocaron su última melodía en el siglo XIX, declarando oficialmente extinguido al dodo. El telón cayó sobre este peculiar artista aviar, dejando solo ecos de su existencia. Los dodos de Mauricio tenían hábitos alimentarios versátiles, siendo sus alimentos favoritos los frutos secos, las semillas y las raíces. También puede haber consumido marisco y cangrejos gracias a su fuerte pico. Aquí es donde se pone súper interesante. Nunca tuvieron miedo de los humanos. Al contrario, los humanos les tenían miedo, lo que provocó asesinatos en masa. 6. Thylacine. El tilacino, también conocido como tigre de Tasmania, era el marsupial carnívoro más grande de los tiempos modernos. Medía medio metro de alto y se extendía hasta 2 metros de largo. Originaria de Nueva Guinea y Australia, su población disminuyó debido a la actividad humana, lo que condujo a su extinción. Sin embargo, algunos afirman haber avistado tilacinos en el década de 1980, aunque estos avistamientos han sido difíciles de verificar. El tilacino tenía un cuerpo estilizado con entre 15 y 20 rayas oscuras, lo que lo convertía en un marsupial de moda. Tenía ojos negros ahumados y bonitos triángulos marrones con chaquetas de piel naranja. A pesar de su aspecto moderno, el tilacino no era solo una cuestión de apariencia. Tenía una mandíbula con 46 dientes y prefería cazar de noche. Su dieta incluía aves, canguros y varios animales más pequeños. Aunque oficialmente extinguido, el tilacino ha dejado un impacto duradero en la historia. Sus características únicas y sus misteriosos avistamientos la han convertido en una criatura memorable. Disfrutando de batidos de canguro y riéndose de los humanos desde su escondite marsupial. Ahora, es hora de la elección de nuestros suscriptores. La foto de arriba muestra el último avistamiento del delfín de Baiji. El majestuoso delfín blanco de Baiji, también conocido como delfín chino del río Yangtze, fue en su día un majestuoso habitante del río Yangtze chino, engalanó las aguas con su elegancia. Pero hace unos años cayó el telón de su presencia, marcando el capítulo final de un viaje extraordinario. Imagine una criatura de 2 a 2 metros de largo, con un pico delgado y piel gris pálida. Dominar el arte de la proeza acuática. Veloces y gráciles, estos delfines navegaban por su hábitat con el eco como guía. Sin embargo, con el paso del tiempo su mundo cambió. Si el delfín Baiji pudiera hacer una reseña en Yelp sobre su hogar fluvial, ¿cómo cree que calificaría la interferencia humana y la calidad del agua? Comenta a continuación con tus valoraciones creativas y veamos quién consigue el mayor número de pulgares hacia arriba aprobados por los delfines. Número 5.
León marino japonés, león marino japonés. En su época de esplendor, el león marino japonés fue el centro de atención como renombrado habitante de los océanos. Se deslizaba grácilmente por aguas abiertas y descansaba en bahías bañadas por el sol a lo largo del archipiélago japonés y la península coreana. Los tiempos modernos han sido testigos de su desaparición de estos paisajes acuáticos antaño familiares. Hoy, el león marino japonés es una figura espectral, grabada en los anales de las leyendas, conservada en las exposiciones de los museos, consagrada en los libros de texto y revisitado aquí en este canal. Antes del año 2003, los lazos taxonómicos unían al león marino japonés con su pariente californiano, el león marino de California, una conexión arraigada en sus rasgos comunes. Ambos pertenecían a la exclusiva fraternidad de las focas orejudas, marcada por la presencia duradera de esas distinguidas orejeras y aletas traseras orientadas hacia adelante. En épocas pasadas, las costas rebosaban de una notable población, tal vez de 3.000 a 5.000 de estas cautivadoras criaturas. Lamentablemente, las mareas del destino cambiaron y el tumultuoso. La década de 1970 marcó el canto del cisne para muchos de estos residentes marítimos, llevándolos al reino de la extinción. Curiosamente, el dominio náutico del león marino japonés albergaba pocos adversarios, un hecho subrayado por la conmovedora excepción la propia humanidad. Por motivos tan desconcertantes como descorazonadores, estos majestuosos seres fueron víctimas de nuestros deseos por sus bigotes, sus pieles, e incluso sus tesoros internos. Un sombrío espectáculo se desplegó cuando fueron arrancados de su morada acuática y desfilaron dentro de los confines del circo. Además, las inminentes sombras de la recolección y los impactos no deseados de las prácticas pesqueras arrojan una nube oscura sobre su existencia. 4. Lobo siciliano. En el reino de los cánidos se desarrolla una sombría historia que revela la difícil situación de varias especies de lobo gris en distintos lugares. Las manos del tiempo han sido testigos de un sombrío declive de sus poblaciones, algunos desapareciendo en el olvido ante los propios ojos de la ciencia. Las actividades humanas, ya sea la caza indiscriminada o la invasión de hábitats, han ensombrecido su existencia, marcando sus últimos días en la naturaleza con una dolorosa lucha. Entre estas colas de lobo, el centro de atención recae en el lobo siciliano. Una vez residente en la mayor joya de la corona del Mediterráneo, prosperaron en los paisajes de Sicilia hasta que las mareas del destino se volvieron contra ellos. Lenta y tristemente, su presencia fue disminuyendo. Una historia de desvanecimiento gradual del centro de atención. En las vastas extensiones siberianas, estos lobos se parecían a sus hermanos italianos. Sin embargo, su pelaje leonado más claro, adornado con una reveladora banda oscura que adornaba sus extremidades anteriores, daba una nota distintiva. Estas criaturas salvajes se vieron envueltas en un conflicto con los colonos humanos. A medida que su apetito se dirigía hacia la ganadería, las relaciones con los agricultores de la isla se deterioraron. Se produjo una feroz batalla para salvaguardar los medios de subsistencia, una en la que los lobos a menudo salían perdiendo. Sus vidas estuvieron marcadas por la matanza masiva, resultado de esta discordia. Otro factor lamentable grabado en su historia fue una catástrofe ecológica que engulló su hábitat. Un golpe del que les costó recuperarse. La conmoción sísmica de este desastre reverberó en su población, proyectando una larga e implacable sombra de la que no podrían escapar. Incluso hoy en día, los ecos de su historia sirven de conmovedor recordatorio del frágil equilibrio entre la humanidad y el mundo indómito. 3. Heath hen. Heath hen. La gallina de brezo habitó antaño la costa oriental de Estados Unidos, pero lamentablemente ha desaparecido tanto de su hábitat nativo como de otros lugares. Esta especie se consideraba una subespecie distinta del pollo de las praderas y se encontraba principalmente en Martha's Vineyard, EU. Aunque comparte similitudes físicas, sobre todo en apariencia, con sus congéneres de las praderas, la gallina de brezo era relativamente más pequeña, medía unas 17 pulgadas de largo y pesaba aproximadamente 2 libras. Estas gallinas, prósperas durante la época colonial, se enfrentaron a un declive gradual de su población debido a múltiples factores, más notablemente siendo cazados para su sustento. Como aves gallináceas, su vulnerabilidad se vio exacerbada. Aunque la caza desempeñó un papel importante, no fue la única causa de su extinción. Aunque su delicioso sabor y su condición de blanco fácil los hacían susceptibles de ser cazados, los isleños idearon una novedosa estrategia de conservación. Se centraban en salvaguardar sus hábitats, protegiéndolos tanto de los depredadores como de los cazadores. Trágicamente, las gallinas de los brezales también se vieron asediadas por incendios forestales, lo que aceleró aún más su declive.
Este desafío medioambiental redujo drásticamente su número, impidiendo cualquier recuperación potencial. En 1933, el último miembro vivo de esta especie, un individuo notable llamado Booming Ben, representaba la culminación del linaje de las gallinas de brezo. 2. Zorro volador de Guam. El zorro volador de Guam, también conocido como murciélago frugívoro de las Marianas, era un diminuto murciélago de las Islas Marianas, en Micronesia. A menudo se le veía con el murciélago de las Marianas, de mayor tamaño. El último avistamiento de este murciélago se produjo en 1967, cuando se encontró una hembra en Tarra Cliff, pero escapó a su cautiverio. Desde la década de 1970, el zorro volador de Guam se ha considerado extinto. Tenía una longitud de 15 centímetros, una envergadura de 70 centímetros y pesaba 152 gramos. Era conocido por su afición a la fruta, y los científicos descubrieron una neurotoxina llamada BMA en sus tejidos, lo que suscitó dudas sobre una dolencia cerebral en Guam vinculada al consumo del murciélago. En 2021, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.U declaró oficialmente extinguido al zorro volador de Guam. A pesar de su desaparición, la historia del murciélago sigue viva con un toque de humor y misterio. Número 1. El pez cachorro tacopa. Permítanme presentarles al pez cachorro tacopa, una pequeña y brillante celebridad de las aguas del desierto de Nevada. Ahora un alíster extinto. Imagine un pez que mide apenas 1,5 centímetros. Es como la micromoda acuática. Este pez lucía tonos azules y morados, con escamas que enorgullecerían a cualquier pasarela acuática. Su estatus de VIP se consolidó en los estanques salados que llamaba hogar, siendo el lugar más caliente las aguas termales de Tacopa, donde la temperatura del agua alcanza los 35 grados centígrados. Un poco caliente, ¿no crees? No se deje engañar por sus pequeñas dimensiones. Este pez sabía cómo mantener el estanque animado. Le gustaban las comidas acompañadas de algas verdeazuladas. Y vaya si organizaron fiestas de algas. En un solo año, serías testigo de la friolera de 10 generaciones de pececillos haciendo de bebés. Sujétese las aletas, porque aquí es donde la trama da un giro dramático. ¿Cómo es posible que un pez con una capacidad de reproducción tan impresionante se enfrente a la extinción? Bien, rebobinemos hasta el 1940s. Alguien tuvo la brillante idea de remodelar los manantiales. Se instalaron canales y baños que elevaron el calor a temperaturas de sauna. Es como si alguien hubiera convertido el acogedor jacuzzi de los peces en una sauna para peces. Como puedes adivinar, esta transformación dejó a nuestros glamurosos amigos peces sin un lugar al que llamar hogar. Y así, su telón estaba escrito en las arenas del tiempo. Al cerrar el telón de este cautivador viaje a través de los anales del tiempo, esperamos que se haya sumergido en las historias de estos increíbles seres que una vez llamaron hogar a nuestro planeta. Gracias por embarcarse con nosotros en esta extraordinaria exploración. Nos vemos en la próxima.